¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía completamente inofensivo, pero resultó ser una máquina de matar entrenada? Te juro que lo que te voy a contar hoy te va a dejar con la boca abierta. Esta es la historia de una mujer que todos subestimaron, que todos creyeron débil, pero que en realidad era una leyenda viviente. Una historia que te va a cambiar la forma de ver a las personas para siempre. Imagínate por un momento que estás parado en un campo de tiro militar. El sol pega fuerte, hay soldados por todos lados haciendo bromas pesadas, y de repente llega una mujer pequeñita, delgada, que parece que el viento se la puede llevar. Todos se empiezan a reír, a hacer comentarios crueles. Pero lo que no saben es que están frente a la francotiradora más letal que jamás haya existido. Esta es la historia de Alicia Mitchell. Y te aseguro que nunca vas a olvidar su nombre. Todo empezó un día cualquiera en Fort Bragg. El sargento Richard Mills, un tipo gordo y prepotente, se burlaba de una nueva recluta que acababa de llegar. Era una mujer afroamericana, pequeña, musculosa pero muy delicada. Tenía el pelo trenzado súper apretado y unos ojos profundos que parecían guardar 1000 secretos. ¿En serio crees que vas a darle al blanco con ese cuerpecito?, le gritó Miss mientras todos los demás soldados se reían como hienas. Algunos hasta se hacían como que se caían del susto, aplaudiendo con sarcasmo. Era una escena patética, hermano. Pero ella, Alicia Mitchell, no dijo ni una palabra. Se quedó ahí parada, tranquila, viendo el blanco a lo lejos. Tenía 28 años, y cuando levantó los brazos para ajustar su posición, su playera se subió tantito. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque se le vio un tatuaje en la cintura que hizo que al coronel Michael Harris se le helara la sangre. Era una víbora negra enrollada alrededor de una bala. El símbolo de la unidad más letal y secreta del ejército americano. El coronel Harris se quedó paralizado. Dio un paso hacia atrás, con los ojos bien abiertos, y murmuró con una voz llena de respeto y miedo: «Dios mío, esa es la insignia de la víbora negra». ¿Pero qué significaba esto? Te lo explico. La víbora negra no era cualquier unidad militar. Era un escuadrón ultrasecreto que se encargaba de las misiones más peligrosas, esas que nadie más se atrevía a aceptar. Sus miembros nunca mostraban la cara, sus nombres eran clasificados al máximo nivel. Y lo más importante, casi todos habían muerto en una operación llamada Línea Roja años atrás. Pero ahí estaba ella, con ese tatuaje que solo podía significar una cosa: Alicia Mitchell había sobrevivido al infierno. Mientras tanto, el sargento Mitch seguía con sus burlas. Se acercó más, con esa cara de desprecio que tanto me caga. «Mitchell, no sé ni para qué estás aquí. Mírate nomás. Tan chiquita. ¿Cómo esperas darle a algo? Mejor renuncia ahora al curso de francotiradores y nos ahorras tiempo a todos». Los reclutas se mataron de risa. Gritaban cosas como: «¿Quién se cree que es para apuntarse a entrenamiento de francotiradores?», o a lo mejor pensó que era clase de yoga, no un campo de tiro. Pero Alicia no se movió ni un músculo. Sus dedos delgados acariciaron el rifle como si fuera un viejo amigo. No dijo nada, reaccionó con el silencio de una estatua. El coronel Harris se quedó clavado en su lugar. Ya no podía escuchar las burlas ni la sonrisa burlona de Miss. Todo lo que podía ver era la leyenda de esa unidad infame, el escuadrón secreto más temido del ejército americano, que él creía que había sido completamente eliminado. «Víbora negra», murmuró otra vez, con la voz temblando. Y es que él recordaba muy bien lo que significaba ese nombre. La víbora negra era una fuerza especial encargada de misiones que ninguna unidad convencional se atrevía a aceptar. Sus miembros nunca mostraban sus caras, sus nombres e identidades estaban clasificados al más alto nivel. También sabía que casi todos habían muerto en la operación Línea Roja años atrás, y que cualquier sobreviviente se había convertido en nada más que susurros y leyendas. Pero ahí, en ese momento, en esa línea de fuego en Fort Bragg, ese símbolo legendario estaba grabado en el cuerpo de una recluta aparentemente común, Alicia Mitchell. Solo podía significar una cosa: ella no era una novata cualquiera, y había soportado experiencias que él ni siquiera podía imaginar. El sargento Mitch siguió con sus burlas. Su voz resonaba por todo el lugar: «Ya basta, Mitchell. Hazte a un lado para que los demás podamos disparar. No te quedes ahí haciendo el ridículo». Alicia lo miró por un momento, después se bajó de la plataforma y se fue con los observadores. Nadie notó el brillo de dolor profundo en sus ojos. Nadie excepto el coronel Harris. Y lo que él vio no fue debilidad, sino la mirada de una guerrera que había sobrevivido pruebas más allá de toda creencia. Una extraña premonición se despertó en el corazón del coronel.
Ese emblema de la víbora negra no era casualidad. La presencia de Alicia Mitchell ahí, en ese momento preciso, era una señal de eventos que estaban mucho más allá de la imaginación de todos en Fort Bragg. La vio parada calladamente en la orilla del campo, con respeto y miedo entrelazándose en su pecho. El coronel Harris respiró lento y profundo, y murmuró lo suficientemente alto para que solo él pudiera escuchar: tal vez acabamos de despertar a una leyenda. Los primeros días pasaron lentos y pesados para Alicia. Casi no le hablaba a nadie del equipo, no hacía ningún esfuerzo por hacer amigos. En lugar de eso, observaba todo en silencio. Cada movimiento pequeño, cada hábito de sus compañeros, cada comentario despectivo que hacían sobre ella. Cada mañana, Alicia era la primera en llegar. Limpiaba y engrasaba meticulosamente cada rifle, cada bala, con el cuidado que uno le tendría a tesoros invaluables. Al principio, algunos reclutas la vieron con curiosidad. Algunos hasta especularon que estaba tratando de quedar bien haciendo de sirvienta. Pero su curiosidad rápidamente se convirtió en burla. Patterson, un recluta alto y musculoso conocido por tener la voz más fuerte del pelotón, fue el primero en burlarse de ella. «Oye», Mitchell le gritó, «¿crees que limpiar esos rifles todo el día te va a hacer mejor tiradora, o nomás estás audicionando para ser la mucama?» Todos se rieron a carcajadas, pero Alicia simplemente lo miró a Patterson, después siguió trabajando en silencio. Sus ojos no tenían ni enojo ni vergüenza, solo una calma helada. Durante las prácticas de tiro, siempre se negaba a disparar ni un solo tiro. Se quedaba a un lado tomando notas meticulosas sobre la dirección del viento, la temperatura, y cómo los factores ambientales afectaban la trayectoria de la bala. Cuando el sargento Miss le preguntaba por qué no disparaba, Alicia respondía suavemente, con una voz enigmática: «He manejado un arma antes, sargento. Solo quiero entender por qué una vez elegí parar». Su respuesta desconcertaba a sus compañeros y solo alimentaba más sus burlas. No podían entender por qué un soldado se negaría a entrenar. En sus ojos, Alicia parecía perdida, incomprensible y débil. Sus burlas se volvieron más crueles. Dirigidos por Patterson, gritaban cosas como «probablemente solo disparó pistolas de juguete en el supermercado» o «a que lloró la primera vez que escuchó un arma de verdad». Las risas resonaban por todo el campo. El sargento Miss no hacía nada para detenerlos. A veces hasta sonreía con aprobación. Como veterano de batalla acostumbrado a soldados duros y sin miedo, el cuerpo pequeño y delicado de Alicia le daba asco. No veía lugar para ella en su escuadrón de francotiradores. Lo que Miss no sabía, y nunca podría saber, era que Alicia Mitchell estaba peleando su propia batalla cada momento de cada día. Cada vez que miraba por el cañón, recuerdos traumáticos regresaban como oleadas, vívidos hasta el más mínimo detalle: las caras de compañeros caídos, la precisión letal de sus disparos, los gritos finales que resonaban por la colina 9, todo la perseguía en cada sueño, en cada respiro. Cada noche, después de que los demás se habían ido del campo, Alicia se quedaba atrás, viendo los blancos distantes, sus dedos trazando el tatuaje de la víbora negra enrollada alrededor de una bala. Era un recordatorio amargo del precio que había pagado por cada bala que había disparado. Ella sabía mejor que nadie que disparar no era solo sobre técnica o fuerza. Era sobrevivir con las caras y vidas que habías quitado. Esa carga nunca la había dicho en voz alta y nadie la podía entender. Una noche, mientras Alicia estaba sentada limpiando rifles en la armería con poca luz, la puerta se abrió de golpe. El sargento Miss entró con sospecha marcada en su cara. «Mitchell, ¿qué carajos haces aquí a medianoche?», le ladró. Ella levantó la vista calmadamente del rifle que tenía en sus manos. «Solo me estoy asegurando de que estén listos cuando alguien los necesite». «¿Los necesite?». Mitch se burló, acercándose más. «Hablas como si no supiéramos cómo mantener nuestras propias armas». Alicia levantó los ojos hacia Mitch por primera vez, y en ellos brillaba algo completamente diferente. Helado, dominante, y lo suficientemente severo como para hacer que él retrocediera un paso. «Sargento, nunca has sentido que tu arma te falle en el momento que más la necesitas, ¿verdad?». Su tono frío y serio dejó a Mitch sin palabras. Esos ojos, esa voz, no pertenecían a una novata indefensa. Pertenecían a alguien que había caminado por el infierno del combate y había vivido para contarlo. La puerta se cerró detrás de Mitch, dejando a Alicia sola en la oscuridad, rodeada de rifles relucientes alineados como centinelas silenciosos y un corazón cargado de recuerdos interminables. Afuera de esa puerta cerrada, Mitch se quedó congelado por un largo momento,
con dudas y una extraña inquietud despertándose dentro de él mientras trataba de comprender la verdadera naturaleza de la soldado diminuta llamada Alicia Mitchell. Finalmente, una pregunta ardiente se formó en su mente: ¿quién diablos es ella realmente? Esa pregunta atormentó la mente del sargento Richard Mills por días después, y no podía quitarse la sospecha creciente que lo carcomía. Cada paso, cada gesto pequeño de Alicia Mitchell se había vuelto el foco de su atención, como una espina pequeña que constantemente le picaba los pensamientos. Mientras tanto, en la oficina al final del edificio de comando en Fort Bragg, el coronel Michael Harris estaba sentado frente a su computadora, el resplandor azul pálido de la pantalla iluminando su cara pensativa. Una serie de archivos clasificados estaban abiertos: Operación Línea Roja, Víbora Negra, y una lista larga de nombres marcados como Kia, muerto en acción. Sus ojos se detuvieron en una fotografía descolorida de una francotiradora joven. Sus ojos penetrantes y trenzas apretadas eran inconfundibles. Abajo decía en letras gruesas: Sargento de Estado Mayor Alicia Mitchell, Unidad Víbora Negra 12, desaparecida durante la Operación Línea Roja. Estado: muerta en acción. Harris apretó el puño, su corazón latiendo fuerte mientras trataba de reconciliar lo imposible. ¿Cómo podía alguien declarado muerto años atrás estar parado en su pelotón de novatos, llevando una insignia que él sabía que nunca podría confundir? Abrió otro expediente y estudió cada línea con cuidado: reportes de batalla, conteos de disparos, inteligencia ultra secreta de esa misión, todo apuntando a una conclusión. El soldado llamado Víbora había desaparecido sin dejar rastro. Un pensamiento pulsaba por su mente, pesado con la duda: ¿era esta realmente Alicia Mitchell o alguien explotando la leyenda de un héroe caído para infiltrarse en su unidad? Su mente corría con posibilidades tensas e inquietantes. Harris sabía que tendría que moverse con extremo cuidado. Un paso en falso podría significar desastre para todo su comando, tal vez para toda la base. Levantándose de su silla, resolvió abrir una investigación discreta sobre Alicia Mitchell. La fotografía vieja todavía estaba frente a él, su sujeto mirando hacia atrás con una intensidad familiar pero inquietante. «Necesito saber quién eres realmente», Mitchell murmuró, saliendo de su oficina. Y mientras se iba, los fantasmas del pasado empezaron a despertar una vez más. Desde la primera luz esa mañana, la atmósfera en el campo de tiro estaba cargada de una tensión inusual. Cada ojo volteaba secretamente hacia Alicia Mitchell, que estaba parada calladamente en una esquina como si tratara de derretirse en los alrededores. Pero hoy, nadie tenía intención de ignorar su presencia. En lugar de eso, ella era el punto focal de cada mirada escrutadora, partes iguales de curiosidad y malicia. Dirigiendo al grupo de novatos estaba James Patterson, una sonrisa presumida jugando en sus labios. Sus ojos brillaban con provocación, claramente anticipando una falla espectacular de la compañera misteriosa que siempre había menospreciado. Cuando el sargento Richard Mills llegó al campo, su cara severa e inflexible, escaneó a cada recluta antes de finalmente descansar en Alicia. En ese momento, una sonrisa burlona y delgada curvó su boca. «Hoy es el primer ejercicio de fuego vivo», anunció, «y nuestro primer disparo va para Mitchell. Vamos a ver si puedes hacer algo o si nomás te vas a quedar ahí parada como una estatua otra vez». Risitas se extendieron por las filas, y algunos reclutas hasta silbaron con desdén. Alicia no respondió. Simplemente se acercó a la plataforma de tiro. Su apoyo era estable y compuesto como siempre, aunque dentro de su pecho, recuerdos y emociones largamente suprimidos subían como una marea que se juntaba. Patterson gritó, su voz goteando con preocupación falsa: «Oye Mitchell, cuidado. No dejes que el sonido de tu propia pistola te espante». El equipo se rió otra vez, el aire volviéndose cada vez más espeso con tensión. Alicia se quedó inmóvil, ojos fijos en el blanco distante. Levantó el rifle M24 deliberadamente, su agarre expertamente firme. Era la postura de alguien que había pasado miles de horas con un arma. Pero nadie reconoció esa familiaridad. Solo vieron a una mujer pequeña batallando con las burlas de sus compañeros. Justo entonces, el coronel Harris se acercó al campo. Su mirada se clavó en Alicia, y entrecerró los ojos, escrutando cada movimiento, como si estuviera cazando prueba de que ella realmente era el soldado reportado como perdido hace mucho tiempo. «Mitchell, ¿qué estás esperando?», le gritó el sargento Mills impacientemente. «Dispara, ¿o se te olvidó cómo jalar el gatillo?». Alicia no dijo nada. Se inclinó ligeramente, realineando su puntería. Mientras lo hacía, su camisa se subió un poco,
revelando claramente el tatuaje de la víbora negra enrollada alrededor de una bala marcada con las letras filosas BV12. Cada ojo se clavó instantáneamente en ese emblema. Un murmullo de susurros asombrados se extendió por el grupo hasta que murió completamente. Nadie entendía completamente el verdadero significado del tatuaje, pero todos sintieron el peso aterrador que cargaba. La expresión del coronel Harris cambió dramáticamente. Se lanzó hacia adelante, su voz resonando con urgencia de campo de batalla. ¡Alto! Michie, baja el rifle. Ella era víbora negra. Sus palabras resonaron por todo el campo, congelando a todos en su lugar. Miradas asombradas se voltearon hacia Alicia. El sonido de respiraciones nerviosas aceleradas rompió el silencio repentino. Los ojos del sargento Mish se abrieron de sorpresa ante la intervención feroz de Harris. Rápidamente recuperó su compostura y demandó: «Señor, ¿qué quiere decir con víbora negra? Esa unidad fue eliminada hace años». El coronel Harris se volteó hacia él, su mirada sombría y atormentada. «No me equivoco, sargento. Víbora Negra era la unidad ultra secreta que tomaba las misiones más oscuras de América. BV-12 no es un número de unidad. Es el número de compañeros que ella perdió en esa batalla fatal». Un silencio casi sagrado cayó sobre el campo. Nadie se atrevía a hablar. Simplemente se quedaron en temor y miedo, dándose cuenta de que habían insultado a una leyenda de la que no sabían nada. Una leyenda sangrienta que el ejército había trabajado para borrar de la memoria. Lentamente, Alicia se puso derecha y gentilmente bajó su rifle. Por primera vez, miró al coronel Harris a los ojos. Su mirada estaba llena de una tristeza que ninguno había visto antes, y cuando habló, su voz era callada pero inconfundible, fría y pesada con verdad. «Así es, coronel. Soy la única sobreviviente. Y no estoy aquí para probar mis habilidades de tiro a nadie». Patterson y los otros reclutas se quedaron completamente callados. Nadie se atrevía a soltar otra burla. Se quedaron congelados, conscientes de que acababan de cruzarse con una leyenda que no entendían. El coronel Harris se acercó, su tono suavizándose pero manteniéndose grave. «Michie, necesitamos hablar. Necesito saber por lo que has pasado y por qué has regresado aquí, cargando los recuerdos que todos queríamos olvidar». Alicia asintió una vez, sus ojos tanto tristes como decididos. Se encontró con su mirada y respondió suavemente: «Entiendo, coronel. Estoy lista para contarte». En ese momento, nadie se movió o habló. Era como si todo el campo contuviera el aliento, esperando que se revelara una historia legendaria, una que cambiaría para siempre como veían a Alicia Michie, la mujer pequeña cargada por un pasado horrible. Los primeros días siguientes se arrastraron para Alicia, esperando y lento. Apenas le hablaba a alguien del equipo y no hacía ningún esfuerzo por encajar. En lugar de eso, observaba calladamente todo, cada movimiento menor, cada hábito pequeño de sus compañeros, cada comentario despectivo sobre ella. Cada mañana era la primera en llegar, preparando meticulosamente el equipo y limpiando cada rifle y cada bala, como si fueran tesoros invaluables. Al principio, algunos reclutas la veían con curiosidad ligera, hasta asumiendo que estaba tratando de ganárselos haciendo de sirvienta. Pero su interés rápidamente se convirtió en burla. Patterson, un novato alto y fornido conocido por tener la voz más fuerte, fue el primero en burlarse de ella. «Oye», Michie le gritó. «¿Crees que pulir esos rifles todo el día te va a hacer mejor tiradora, o nomás estás audicionando para ser la mucama?» Risas estallaron alrededor de él, pero Alicia simplemente miró a Patterson por un momento, después siguió trabajando en silencio. Notablemente, no había enojo o vergüenza en sus ojos, solo una calma helada. En los ejercicios de fuego vivo, siempre rechazaba el rifle, quedándose a un lado en lugar de eso, notando meticulosamente la dirección del viento, temperatura y efectos ambientales en la trayectoria de la bala. Cuando el sargento Mish le preguntaba por qué no disparaba, Alicia respondía suavemente y enigmáticamente: «He manejado un arma antes, sargento. Solo quiero entender por qué una vez elegí parar». Su respuesta desconcertaba a sus compañeros y solo alimentaba su burla. No podían entender por qué un soldado se negaría a entrenar. Para ellos, Alicia era una extraña, misteriosa y débil. Sus burlas se volvieron más duras. Patterson dirigía la carga, probablemente solo disparó pistolas de juguete en el supermercado. Ake lloró la primera vez que escuchó un arma de verdad. Los reclutas aullaban de risa. El sargento Mish no hacía nada para detenerlo. A veces hasta sonreía con acuerdo.
Como soldado veterano acostumbrado a ver guerreros valientes, el cuerpo diminuto de Alicia le daba asco. No veía lugar para ella en su escuadrón de francotiradores. Lo que Miss no sabía y no podía saber era que Alicia Mitchell estaba librando una batalla constante consigo misma. Cada vez que miraba por un cañón, recuerdos dolorosos regresaban en detalle vívido, compañeros soldados, la precisión mortal de sus disparos, los gritos finales en la colina 9. La perseguían en sueños y cada respiro que tomaba. Cada noche después de que todos se iban del campo, Alicia se quedaba atrás, viendo los blancos distantes, sus dedos trazando el tatuaje de la víbora negra enrollada alrededor de una bala. Era un recordatorio amargo del precio que pagó por cada bala que había disparado. Sabía que disparar era más que técnica o fuerza. Era vivir con las caras y vidas que habías quitado. Nunca había hablado esto en voz alta, y nadie podía entender. Una noche, mientras Alicia estaba sentada limpiando rifles en la armería tenue, la puerta se abrió de golpe. El sargento Mills entró, sospecha escrita en grande en su cara. «Mitchell, ¿qué carajos haces aquí a medianoche?» Ella levantó la vista calmadamente al rifle en sus manos. «Me estoy asegurando de que estén listos cuando alguien los necesite». ¿Los necesite? Mitch se burló, acercándose más. «Hablas como si no supiéramos cómo mantener nuestras propias armas». Por primera vez, los ojos de Alicia brillaron con algo diferente, helado, dominante, y tan autoritativo que Mitch dio un paso involuntario hacia atrás. «Sargento», dijo fríamente. «Nunca has sentido que tu arma te falle en el momento que más la necesitas, ¿verdad?» Su tono dejó a Mitch sin palabras. Esos ojos y esa voz no pertenecían a una novata frágil. Pertenecían a alguien que había caminado por el infierno del combate y había vivido para contarlo. La puerta se cerró detrás de Mitch, dejando a Alicia sola en la oscuridad con los rifles pulidos y un corazón pesado con tristeza interminable. Afuera de esa puerta, Mitch se quedó inmóvil por un largo momento, sospecha y reverencia inquietante despertándose en su mente. Una sola pregunta se formó: ¿quién diablos es ella realmente? Un silencio cayó sobre el campo de Fort Bragg como si el mismísimo suelo estuviera conteniendo el aliento, colgando de cada palabra que Alicia Mitchell acababa de decir. Los reclutas, desde James Patterson hasta los que una vez la trataron como una broma, ahora estaban congelados como estatuas, sus ojos fijos en Alicia con una mezcla de asombro e incredulidad. El coronel Michael Harris se quedó callado frente a ella, cada una de sus palabras cortando profundo en su corazón como pedazos de vidrio. Finalmente, Harris habló, su voz temblando con emoción y duda: «Mitchell, nunca pensé que volvería a ver a la persona que me salvó la vida en la colina 9. Nunca supe su nombre o vi su cara en ese momento. Pensé que quienquiera que me sacó se había perdido para siempre en ese campo de batalla». Alicia levantó la vista hacia Harris, y por primera vez sus ojos tenían no solo esa precisión helada familiar, sino también la tristeza tierna de un recuerdo largamente enterrado. Su voz era suave, pero cada palabra sonaba claramente. «Ese día, coronel, fui asignada para apoyar a su equipo desde una gran distancia. Se reportó que la colina 9 estaba ocupada por un solo francotirador enemigo, pero cuando llegué a mi puesto de observación, la situación era mucho más terrible de lo que alguien anticipaba. No estábamos enfrentando un francotirador, sino un equipo completo de emboscada de tiradores altamente capacitados». Harris asintió lentamente, su mirada distante, como si estuviera reproduciendo cada detalle de esa experiencia fatal. Alicia respiró profundo, sus ojos pareciendo atravesar el espacio y el tiempo. «Cuando tomé posición en la vieja torre del reloj como a 900 metros de donde estaban atrapados, conté al menos 17 francotiradores enemigos controlando toda esa área. Usted y sus hombres estaban clavados en ese edificio en ruinas, sin poder avanzar o retroceder. En 30 minutos, se había vuelto una lucha por supervivencia». Harris tragó duro, su puño apretándose. Nunca había sabido esos detalles, pero cada detalle coincidía exactamente con su propio recuerdo. «¿Recuerda cómo fue herido, coronel?», preguntó Alicia gentilmente. Harris cerró los ojos brevemente, después asintió débilmente: «Una bala me rozó la cabeza mientras estaba tratando de pedir evacuación por radio. Me vendé con mi pañuelo y seguí pidiendo ayuda, aunque sabía que la radio estaba rota». «Precisamente», estuvo de acuerdo Alicia, su tono agudizándose, «y yo lo observé todo a través de mi mira por más de 6 horas». Los ojos de Harry se abrieron de golpe, asombrado. «¿Me viste por tanto tiempo? ¿Pero por qué no disparaste antes?». Alicia se encontró con su mirada, su voz fría pero poderosa:
cada sílaba grabándose en las mentes de los oyentes. Sí disparé, coronel, pero no podía apresurarlo. Tuve que esperar el momento exacto. No podía permitirme desperdiciar ni una sola bala. Tenía que estar segura de que cuando jalara el gatillo, lo salvaría. Neutralicé 11 de los 17 francotiradores enemigos desde casi 1 kilómetro de distancia sin nunca revelar mi posición. Nadie se atrevía a respirar. Patterson bajó la cabeza, vergüenza y admiración luchando en su pecho. Fui testigo de su desesperación, coronel, continuó Alicia, su voz bajando a un susurro inquietante. Lo vi arrancar su vendaje, lo vi agarrar la radio rota, gritar pidiendo ayuda, hasta cuando sabía que nadie podía escuchar. Vi su desesperación, su creencia de que nunca lo lograría a casa. El cuerpo de Harris temblaba, lágrimas brillando en sus ojos. Apenas podía creer que recuerdos que había pensado que eran solo suyos habían sido observados por otro tan precisamente. En su último momento, cuando trató de moverse hacia la ventana para escapar, vi a un francotirador enemigo apuntarle. Supe que solo había un disparo que podía hacer. Sin margen de error. Calmé mi respiración y apreté el gatillo. Alicia hizo una pausa, el silencio extendiéndose como una eternidad. Ese fue el disparo más largo de mi vida, señor, dijo calladamente. Pero le di. Esa bala lo salvó. Harris parpadeó las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué nunca le dijiste esto a nadie? Buscamos.